Una densa neblina cubre las montañas de Canaán. El viento sopla con un murmullo antiguo, como si las piedras mismas recordaran una promesa que desafió los límites del tiempo. Bajo un cielo donde el silencio pesa más que el sonido, un anciano levanta su mirada al horizonte. Sus ojos, marcados por los años y la fe, esconden un secreto aterrador. Ha escuchado una voz. Una voz que no admite duda. Una voz que le exige lo impensable, entregar a su hijo único. El sol se alza lentamente sobre la tierra árida y resplandeciente. La luz dorada ilumina la figura de un joven que carga leña sobre sus hombros. Cada paso de él es un eco de inocencia, cada paso del Padre, un temblor de obediencia. Las montañas se tiñen de rojo cuando el fuego y el cuchillo se preparan para un destino que el corazón humano no puede comprender. Dios ha pedido un sacrificio. Y esa petición divide el alma entre el amor y la fe. Así comienza una de las escenas más sobrecogedoras del Antiguo Testamento, la historia del Hijo que casi fue ofrecido. En el monte donde el cielo tocó la tierra, el silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Allí, entre el miedo y la devoción, nacería una lección eterna. Una historia donde la fe no solo se prueba, sino que define para siempre el verdadero significado de obedecer. En una tierra árida, bajo un cielo sin promesas y con siglos de polvo cubriendo los sueños del hombre, un nombre resonaba entre las tribus del oriente: Abraham. No era un hombre común, sino alguien elegido para escuchar lo que otros no podían oír. Cuando el tiempo había marchitado la esperanza y la edad había cubierto de arrugas la fe, Dios le habló. Su voz cruzó el silencio como un trueno que parte en dos el desierto: de ti nacerá una nación grande, incontable como las estrellas del cielo. Aquella promesa, tan imposible como el amanecer para quien solo ha vivido en tinieblas, se convirtió en el pulso de su existencia. Pero los años pasaban y los brazos de Sara continuaban vacíos. Cada luna nueva era un recordatorio de lo que aún no llegaba. La promesa divina parecía desvanecerse como la arena que se escapa entre los dedos. Abraham tenía fe, pero también era humano. En las noches más largas, su alma temblaba, preguntándose si quizá había escuchado mal, si quizá el Todopoderoso se había olvidado de él. Las estrellas, testigos mudas de su esperanza, parecían reír en su silencio eterno. Y aún así, cada amanecer renovaba una promesa que ni el cansancio ni la duda pudieron borrar. El tiempo siguió su curso inexorable. Los cabellos de Abraham se tornaron blancos, y el cuerpo de Sara, que había conocido la risa del amor pero no el gozo de la maternidad, se volvió frágil como la porcelana del desierto. Sin embargo, en medio de la imposibilidad, la fe seguía viva. Una fe que no se alimentaba de evidencias, sino de confianza ciega. Una fe que desafía a la lógica, que se atreve a creer cuando la razón se agota. Así es como el Eterno obra: cuando todo parece terminado, Él comienza. Y en ese encuentro entre lo imposible y lo eterno, los planes divinos adquieren forma. Una noche, mientras el fuego se extinguía lentamente, una figura celestial apareció ante Abraham. El aire se detuvo, y el corazón del patriarca se agitó. Una vez más, la voz que todo lo crea habló: tu mujer Sara te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac. Las palabras sonaron con una ternura infinita, pero también con el peso de una profecía inquebrantable. Abraham cayó rostro en tierra y rió, no de burla, sino de desconcierto, de asombro. ¿Cómo podría un anciano de casi 100 años ser padre? ¿Cómo podría una mujer marchita dar a luz? Sin embargo, lo que es imposible para los hombres es el terreno natural de Dios. Sara escuchó desde la tienda. Su risa, mitad incredulidad, mitad esperanza, se mezcló con el chisporroteo de la leña. Era la risa del alma que, sin quererlo, duda de lo que anhela. Pero el mensajero, conocedor de los corazones, no la juzgó. Solo pronunció una sentencia que atravesaría el tiempo: nada hay imposible para el Señor. Aquellas palabras encendieron una chispa en la oscuridad.
El viento del desierto llevó el eco lejos, como si el mismo cielo las quisiera conservar. Desde ese día, Sara comenzó a mirar el horizonte de otra manera, con una mezcla de temor y esperanza. Los meses siguientes fueron una danza entre la fe y la espera. Abraham cuidaba de su esposa como si cada respiración de ella fuera sagrada. La promesa, ahora tangible en el vientre de Sara, transformó el corazón del hombre que había pasado su vida esperando. Cada amanecer parecía traer una nueva certeza de que lo que había oído era real, de que las palabras celestiales estaban tomando carne y vida. El silencio de la espera se tornó reverencia. Ninguno de los dos hablaba mucho, porque había cosas que solo el alma puede comprender cuando presencia un milagro en formación. El día llegó con el brillo de un sol que parecía más puro, como si incluso los astros celebraran el cumplimiento de la promesa. El llanto de un niño rompió el aire inmóvil de las tiendas. Isaac había nacido. Abraham y Sara lo tomaron en sus brazos y lloraron con una mezcla de gozo, incredulidad y gratitud. Sus nombres, antes cargados de vergüenza y duda, se convirtieron en testimonio viviente de la fidelidad divina. En los brazos del anciano reposaba la promesa hecha realidad, no solo un hijo, sino la semilla de un pueblo, la raíz de una historia eterna. A medida que Isaac crecía, la casa de Abraham se llenó de risa, exactamente como Dios lo había dicho. Isaac, cuyo nombre significa precisamente risa inversa, era la personificación de la alegría celestial. Sus juegos, sus pasos torpes, su voz llamando a su padre, eran ecos de una promesa que había atravesado el tiempo entero para volverse carne. Sin embargo, en los ojos de Abraham se escondía una sombra apenas visible. Aquella promesa había venido acompañada de un peso aún no revelado. Un susurro lejano que hablaba de prueba, de obediencia, de algo que aún estaba por venir. El patriarca lo sabía. Quien recibe una promesa divina no solo recibe un regalo, sino una responsabilidad. Era consciente de que la fe que lo había hecho creer en lo imposible pronto sería puesta a prueba. Y mientras veía a su hijo reír bajo el sol, no podía evitar preguntarse qué precio tendría mantener esa confianza. Porque la fe verdadera, la que nace del corazón del hombre que ha escuchado directamente a Dios, no se mide en palabras, sino en sacrificios. A la distancia, los pastores seguían llevando sus rebaños y el mundo continuaba igual, ajeno al milagro que habitaba en la tienda de Abraham. Nadie sospechaba que en aquel pequeño niño dormía el cumplimiento de la promesa que cambiaría el curso de la humanidad. La historia de Isaac no era solo la historia de un nacimiento inesperado, sino el preludio de algo mucho mayor. Dios había encendido un fuego en medio del desierto, un fuego que jamás se apagaría. El paso de los años fue testigo de un hogar lleno de gratitud. Cada día, Abraham enseñaba a Isaac sobre el Dios que todo lo puede, sobre la voz que había hablado en medio del silencio. El niño escuchaba atentamente, con los ojos abiertos por la curiosidad y el espíritu puro de quien aún no conoce el peso del sufrimiento. Sin embargo, la mirada de Abraham se endurecía a veces, como si al recordar las palabras del Altísimo su alma presintiera la tormenta venidera. Era un amor profundo, sí, pero también una entrega silenciosa que comenzaba a gestarse en la sombra del tiempo. Los visitantes que pasaban por el campamento veían a una familia bendecida. La risa de un niño corría entre las tiendas, las ovejas pastaban en abundancia, y los cielos parecían brillar con una luz distinta sobre carpas que olían a mirra y esperanza. Pero detrás de aquella escena de paz, había un propósito divino que todavía estaba oculto. Porque ningún milagro llega sin un propósito, y ninguna promesa se cumple sin ser probada. Dios había cumplido su palabra, pero aún faltaba probar el corazón de quien la había recibido. En ese equilibrio entre el gozo y la incertidumbre, la vida de Abraham cobró un nuevo sentido. Había aprendido que la fe no es una emoción pasajera, sino una llama constante que se mantiene aún cuando los vientos de la duda intentan apagarla. Sara, con ternura y sabiduría, comprendía también que su hijo no le pertenecía totalmente. Era un regalo prestado por el cielo, un testimonio viviente de que el poder divino se manifiesta cuando el alma humana se rinde por completo. Isaac, mientras crecía bajo la mirada amorosa de sus padres, simbolizaba el puente entre la promesa y el cumplimiento. En su sonrisa se reflejaba la fidelidad del Eterno, en su silencio, la calma de quien fue concebido por milagro. Aún no sabía que su existencia misma era un mensaje, un recordatorio para todas las generaciones futuras de que Dios nunca llega tarde. Que su palabra, una vez pronunciada, se cumple aunque el tiempo parezca sepultarla.
Así terminó la primera etapa del viaje de Abraham, el tiempo de la espera, el tiempo del cumplimiento. Pero el Altísimo, en su sabiduría insondable, no había concluido su obra. En el horizonte del alma del patriarca aún se asomaban nubes densas, presagio de una prueba que marcaría no solo su destino, sino el de todos los que alguna vez se atreverían a creer. Porque cada promesa divina, antes de brillar con gloria eterna, es puesta en el fuego de la obediencia. El tiempo de la promesa había culminado. El tiempo de la prueba, en silencio, comenzaba a despertar. El aire del amanecer tenía un olor distinto aquel día. Un perfume leve, mezcla de tierra húmeda y fuego apagado, se extendía sobre las tiendas de Abraham. No era un día cualquiera. El silencio que rodeaba el campamento parecía contener la respiración del universo, como si hasta el mismo desierto supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Sara, en el interior de su tienda, respiraba con dificultad, pero en su mirada brillaba algo que nunca antes se había visto, la esperanza convertida en realidad. Durante años había escuchado cómo otras mujeres acunaban a sus hijos, cómo las risas infantiles llenaban el aire. Ella, en cambio, había aprendido a ocultar sus lágrimas en la noche. Pero ahora, en el ocaso de su vida, aquella promesa que parecía un espejismo se acercaba con el compás de su respiración. Abraham, fuera, caminaba de un lado a otro con los ojos llenos de fuego y temor. Aquello no era solo el nacimiento de un hijo, era el cumplimiento de la palabra divina. Era el milagro que el tiempo había tratado de borrar y que Dios ahora reescribía con ternura y poder. El llanto de Isaac estalló como un rayo en el aire. Fue un sonido puro, una voz que rompió el tejido de la incredulidad. Sara lo tomó en brazos, sintiendo el calor diminuto de su piel, y las lágrimas cayeron sobre él como agua sobre tierra seca. Abraham, al verlo, cayó de rodillas. No era adoración humana lo que lo sostenía, sino un temblor profundo ante la fidelidad del Altísimo. En ese instante entendió que la promesa no había sido solo para él, sino para todas las generaciones que vendrían después. Isaac era el puente entre lo eterno y lo humano. En los días siguientes, el campamento entero se llenó de alegría. Nadie podía creer que aquella mujer anciana hubiese dado a luz. Los sirvientes susurraban su nombre con asombro, los pastores levantaban sus ojos al cielo cuando pasaban cerca de la tienda, y los hombres se inclinaban ante Abraham, sabiendo que caminaba bajo la sombra de lo divino. Sara, mientras tanto, sonreía. En sus brazos descansaba la risa prometida, el hijo de la fe. Cada vez que escuchaba su llanto, recordaba las palabras del mensajero celestial, nada hay imposible para el Señor. Y su corazón respondía con gratitud. Los años corrían como agua en el desierto. Isaac crecía fuerte, con los ojos llenos de luz y una sonrisa que parecía reflejar el mismo cielo. Era un niño curioso, de paso ligero, que preguntaba mucho y escuchaba en silencio cuando su padre hablaba del Dios que da vida a lo imposible. Abraham lo miraba con una mezcla de ternura y reverencia, como quien contempla un misterio viviente. Lo enseñaba a construir altares, a levantar piedras en honor al Altísimo, a confiar incluso cuando nada parece tener sentido. Sara observaba aquellas enseñanzas con orgullo. Sabía que aquel niño no era solo su hijo, sino el heredero de una promesa divina. Cada vez que lo veía correr entre las carpas, sentía que su vida, marcada por la vergüenza y el silencio, había sido redimida por completo. La espera, los años de dolor, las lágrimas nocturnas, todo había valido la pena. Dios había restaurado su nombre, y con ello, había dado testimonio de su poder infinito. En el rostro de Isaac se reflejaba la sonrisa de su madre y la fe de su padre. Pasaron las estaciones y con ellas llegaron los días de celebración. En el día en que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Las risas llenaron el aire. Los tambores resonaron hasta perderse en la distancia, y los rebaños pastaban plácidos bajo un cielo azul profundo. Pero no todos compartían la misma alegría. Agar, la sierva que años atrás había dado a luz a Ismael, observaba de lejos con el corazón dividido. En su mirada se dibujaba el resentimiento de quien había sido desplazada por la promesa divina. El conflicto comenzó a germinar en el silencio, y pronto el hogar del patriarca sentiría su primera sombra. Sara, atenta a los gestos, notó aquella mirada. El alma maternal en ella se volvió protectora, y en el fondo sabía que el destino no permitiría compartir herencias entre lo divino y lo humano. Una noche, con la voz firme pero el corazón doliente, pidió a Abraham que despidiera a Agar e Ismael. El hombre,
desgarrado, oró con lágrimas. No era una decisión sencilla, ambos eran su sangre. Pero el Eterno habló de nuevo, confirmando lo inevitable, la promesa estaba en Isaac, el hijo nacido del milagro, no en el hijo nacido del esfuerzo humano. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre un horizonte de decisiones dolorosas. Agar e Ismael partieron, y aunque el corazón de Abraham se partía en silencio, comprendía el propósito. Lo divino no comparte su gloria con lo terrenal. La promesa debía permanecer pura, no contaminada por el intento humano de forzar la voluntad de Dios. Desde ese día, el hogar del patriarca quedó marcado por una paz extraña, mezcla de consuelo divino y soledad humana. El peso de la obediencia había vuelto a tocar su puerta. Isaac creció entre esas lecciones silenciosas. Sin entender del todo, percibía la solemnidad en los ojos de su padre. Veía en él una reverencia constante, una comunión invisible con el cielo. A veces lo encontraba solo, mirando las estrellas como si conversara con alguien que no se ve. Isaac, aún niño, sentía curiosidad y admiración. Abraham, al notar su presencia, sonreía con ternura, sabiendo que el día llegaría en que aquel niño también escucharía la voz que llama en la quietud. El paso del tiempo trajo nuevamente abundancia. Los campos florecieron, los rebaños crecieron, y las moradas de Abraham se multiplicaron. Cada bendición era un recordatorio de la fidelidad eterna. Sin embargo, el patriarca sabía que las bendiciones también son pruebas disfrazadas. El recuerdo de la voz divina seguía vivo, y en sus oraciones, Abraham pedía fortaleza, consciente de que todo don perfecto conlleva una nueva responsabilidad. En su corazón se gestaba una pregunta silenciosa: ¿estaba dispuesto, si Dios lo pedía, a entregar lo que más amaba? Sara, por su parte, comenzó a percibir un cambio en su esposo. Sus noches eran más largas, sus silencios más intensos. A veces la encontraba de pie junto al altar, mirando las brasas apagadas con la mirada perdida en algún pensamiento sagrado. Ella comprendía sin necesidad de palabras. Sabía que en el alma del hombre escogido por Dios, la fe se convertía constantemente en fuego. Y, aunque no lo decía, tenía la siguiente orden del cielo. Porque todos los que caminan cerca del Eterno saben que cada promesa viene seguida de una prueba. Una tarde, cuando el sol descendía tras las dunas, Abraham observó a su hijo jugar con una rama seca. El viento levantaba el polvo dorado y todo parecía detenido por un instante. Fue entonces cuando el anciano entendió que la verdadera bendición no está en poseer, sino en estar dispuesto a entregar. En su mirada brilló una mezcla de amor y entrega, como si su alma aceptara en silencio lo que aún no había sido pronunciado. El camino de la fe no termina con la promesa cumplida, apenas comienza cuando uno está dispuesto a devolver al cielo lo que el cielo ha dado. Mientras Isaac dormía aquella noche, su padre permaneció despierto, contemplando las estrellas que habían sido testigo de toda su historia. Recordó la promesa, recordó su risa incrédula y aquel primer llanto que había llenado su tienda de gozo. Pero ahora, bajo el mismo cielo, sintió un leve temblor en el alma. Algo se avecinaba. No podía explicarlo, pero el aire mismo parecía anunciarlo. Era un presagio sagrado, el anuncio de una prueba que haría temblar los cimientos de su fe. El amanecer siguiente llegó con una calma extraña. Las ovejas pastaban sin moverse demasiado, y el aire estaba pesado, cargado de un silencio anticipado. Abraham se arrodilló una vez más frente al altar y cerró los ojos. El fuego se encendió con una chispa suave, y el humo se elevó hacia el cielo. En su interior, el patriarca repitió una sola frase que había marcado toda su vida: heme aquí. No sabía aún qué le sería pedido, pero sabía que no podía volver atrás. La historia de Isaac, el hijo del milagro, estaba por tomar un rumbo que cambiaría para siempre el curso de la fe humana. Porque la verdadera historia de la promesa no termina con su cumplimiento, sino cuando el corazón que la recibe está listo para ponerla en el altar. Isaacs nacerán y reirán sobre la tierra, pero solo aquel que confía más en Dios que en su propio milagro podrá comprender lo que Abraham pronto viviría. Así, bajo el manto del desierto y el silencio del amanecer, una sombra divina comenzó a extenderse sobre la tienda de Abraham. Era el preludio de una orden celestial, la antesala de uno de los actos de fe más sobrecogedores que el mundo haya conocido. El sol apenas despuntaba cuando la voz descendió sobre el alma de Abraham. No fue un murmullo, ni una sensación vaga, sino un llamado claro que atravesó su ser como el filo de una espada.
Había escuchado esa voz antes, la voz que crea, que ordena, que promete. Pero esta vez, el mensaje no traía consuelo ni bendición. Era una orden que heló la sangre, una instrucción que ningún padre podría soportar. Toma ahora a tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo en holocausto. El aire se detuvo, y el mundo pareció perder su color. La promesa misma, la risa de Sara, el futuro de su linaje, todo quedó suspendido en el peso de esas palabras. Abraham no habló. No gritó. No discutió. Se mantenía inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte, sintiendo cómo la voz de Dios resonaba en su pecho. Era una orden divina, pero también era una herida abierta. ¿Cómo podía el mismo Dios que le había dado a Isaac pedírselo ahora en sacrificio? Las preguntas se acumulaban, pero ninguna escapaba de sus labios. La fe no necesita entender para obedecer. En el silencio ardiente de la madrugada, el anciano se levantó, tomó su manto y caminó hacia la tienda de su hijo. Isaac dormía, con el rostro sereno, ajeno al peso del cielo que caía sobre su padre. Abraham lo observó en la penumbra, y en su mirada había una mezcla de amor, resignación y obediencia absoluta. Cada rasgo del niño, cada respiración, era un recordatorio del milagro que la fe había hecho carne. Sin embargo, la obediencia requería ahora entregar lo más sagrado. El corazón de Abraham ardía, pero no como fuego de duda, sino como incendio de entrega. Había caminado con Dios suficiente tiempo para saber que el dolor también forma parte del propósito. La voz del Todopoderoso nunca se equivoca, aun cuando duele profundamente. Antes del amanecer, Abraham llamó a 2 de sus siervos y les ordenó preparar el asno. Tomó leña, fuego y un cuchillo, y por última vez observó la tienda que había sido su hogar. Sara dormía. Sus manos temblaron por un instante al pensar en lo que ella no sabía, que el hijo de su vejez, el consuelo de sus lágrimas, pronto sería ofrecido. Pero no podía despertarla. No podía pronunciar aquellas palabras. La prueba era suya y solo suya. El silencio era su más pesada compañía. El viaje comenzó en silencio. El sonido de las sandalias sobre la arena era el único acompañante del paso lento del anciano. Isaac caminaba junto a él, preguntando con inocencia a dónde iban. Abraham respondió con calma, vamos a ofrecer sacrificio al Señor en la montaña que Él mostrará. Isaac sonrió, confiado. No sospechaba que él mismo era la ofrenda. 3 días caminaron entre colinas, vadearon ríos pequeños y cruzaron llanuras donde solo el viento hablaba. 3 días en los que el padre cargaba un peso invisible, y el hijo, una leña que aún no comprendía. Durante las noches, mientras los siervos dormían, Abraham permanecía despierto frente al fuego. Sus pensamientos ardían con el mismo calor de las llamas. ¿Acaso Dios deseaba probar su corazón? ¿Había llegado el momento de demostrar que lo amaba más que a su propio hijo? En cada chispa veía un reflejo de su pasado, el llamado, la promesa, la risa de Sara, el nacimiento de Isaac. Y ahora, aquella voz que antes trajo esperanza le pedía renunciar a todo. El dolor era insoportable, pero en su silencio crecía una fe que no se mide por la razón, sino por la entrega total. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio a lo lejos el monte señalado. Era una elevación solitaria, envuelta en neblina, como si la divinidad la guardara del mundo. Detuvo al asno, ordenó a los siervos quedarse, y tomó de la mano a su hijo. Solo ellos 2 subirían. Aquella subida sería su jornada más larga. Isaac llevaba la leña sobre sus hombros, y Abraham portaba el fuego y el cuchillo. La imagen era solemne, el hijo cargando sobre su cuerpo la madera del sacrificio, el padre sosteniendo los símbolos de obediencia. Mientras ascendían, Isaac rompió el silencio con una pregunta que atravesó el alma del patriarca. Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham detuvo su paso. Su respiración se quebró por un instante. Miró al muchacho y respondió con voz temblorosa, pero cargada de fe, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Esas palabras no eran solo una respuesta, eran una profecía. El anciano hablaba con esperanza mientras el dolor lo desbordaba por dentro. Cada paso desde entonces se convirtió en una oración silenciosa. El monte se alzaba ahora imponente ante ellos. No era una cumbre cualquiera, sino el escenario donde el cielo y la tierra estaban a punto de encontrarse. El viento soplaba con más fuerza, agitaba los mantos y levantaba arena en espirales que parecían danzar alrededor de ambos.
Abraham sintió el peso del cuchillo dentro de su túnica, como si ardiera contra su pecho. Cada paso era una victoria sobre sí mismo, un acto de pura fe. Seguía caminando sin mirar atrás, porque sabía que la obediencia no mira los recuerdos, sino el rostro de Dios. Al llegar al lugar, Abraham comenzó a levantar el altar con sus propias manos. A medida que apilaba las piedras, su mente repasaba cada instante de la vida que aquel lugar estaba a punto de reclamar. Isaac observaba, ayudando sin entender del todo. Su inocencia lo envolvía, y su voz pura era un recordatorio constante del milagro que estaba dispuesto a entregar. Cuando el altar estuvo completo, el anciano extendió la leña con cuidado, cada movimiento lleno de solemnidad, cada respiración una súplica. La escena era tan serena que parecía irreal. No había caos, no había gritos, solo el susurro del viento y la obediencia del corazón. Isaac miró a su padre con una mezcla de curiosidad y respeto. Había aprendido desde pequeño que las cosas de Dios se hacían sin demora, sin cuestionar. Pero esta vez, había algo diferente. En los ojos de Abraham, por primera vez, vio un dolor que nunca antes había visto. El patriarca se acercó a él y le tomó del brazo. Sus manos temblaban, pero su voz fue firme: «Hijo mío, el Señor ha pedido un sacrificio». La mirada de Isaac se clavó en la de su padre, buscando respuestas que no llegaron. No hubo lucha, no hubo resistencia. De algún modo, el joven comprendió lo que debía ocurrir. Así, en un acto de obediencia silenciosa, permitió ser atado. El momento se detuvo en el tiempo. Abraham colocó a su hijo sobre la leña y levantó el cuchillo. Su corazón latía con furia, sus ojos nublados por las lágrimas. Todo el universo parecía observar desde el borde de la eternidad. En ese instante, la fe humana alcanzó su punto máximo. No había palabras, solo el grito interno de un padre que ofrece su todo al Dios que todo da. El aire se volvió espeso, el suelo parecía contener el aliento de los ángeles. Abraham alzó su mano y sostuvo la hoja sobre su hijo. La obediencia había llegado a su límite. En su mente, no había rebelión, solo entrega. Si Dios lo pedía, él mismo sabía por qué. Quizás reviviría a Isaac, quizás le mostraría un propósito más alto. Lo único que Abraham sabía era que su deber era confiar. Cerró los ojos, y con el último aliento de su humanidad, se dispuso a obedecer. En ese punto donde la fe deja de ser palabra y se convierte en fuego, el mundo entero parecía suspenderse en un silencio divino. El monte Moría se convirtió en el escenario del sacrificio más puro jamás concebido. Y sin embargo, aunque la escena estaba envuelta en tragedia, había algo majestuoso en ella. El acto de Abraham no era locura, sino amor llevado a su forma más absoluta. Amar a Dios encima de todo, incluso por encima del mismo amor humano. La historia no había terminado, pero el espíritu del patriarca ya había sido forjado en lo eterno. Su obediencia no sería olvidada, sino recordada como el sello de una fe que ni la razón pudo destruir. Mientras el cuchillo brillaba bajo la luz del sol, el cielo mismo parecía inclinarse, esperando el siguiente movimiento del hombre que había sido llamado amigo de Dios. Allí, en ese instante incomparable, el destino de la humanidad se contuvo en una respiración. Un padre, un hijo, un altar, una fe imposible. Nada más existía. El mundo entero se redujo a esa montaña. Y en el corazón del silencio absoluto, el eco del llamado divino marcó la frontera entre la obediencia y el milagro que aún estaba por revelarse. El amanecer rompió la oscuridad con suavidad, y el cielo se tiñó de un rojo profundo, como presagio de algo sagrado y terrible a la vez. Abraham se levantó antes que los demás, con el alma vacía y el corazón hecho un desierto. La orden divina resonaba aún entre sus pensamientos, repitiéndose como un eco que no dejaba lugar a duda. Preparó el fuego, acomodó la leña, y miró por última vez su tienda, sabiendo que aquel día marcaría un antes y un después en la historia del mundo. El silencio se convirtió en su compañero constante, un silencio tan denso que parecía contener la respiración misma de Dios. A su lado, Isaac despertó sin sospechar nada. Su voz juvenil rompió por un instante la atmósfera de gravedad que envolvía el campamento. Saludó con alegría, como lo haría cualquier hijo en un día común. Pero su padre lo observó sin responder de inmediato, como si cada palabra a punto de salir tuviera que pasar primero por el fuego de la obediencia. Luego lo llamó con ternura y le pidió que lo acompañara en un viaje. Isaac,
con la inocencia intacta, aceptó con felicidad. Aquel viaje, sin embargo, no sería uno más entre los días tranquilos de Canaán. Este sería el recorrido donde la fe se mediría con el alma, paso a paso, al ritmo del sacrificio. Abraham también llamó a 2 siervos fieles para que los acompañaran. Juntos cargaron al asno con provisiones, cuerdas y la leña. No hubo preguntas, ni de ellos ni del propio Isaac. Todos confiaban plenamente en la sabiduría del patriarca. Los años de fidelidad y milagros habían forjado un respeto que trascendía las palabras. El sol ascendía, y el aire ya era pesado sobre sus cabezas. A cada paso, el corazón de Abraham latía con fuerza, como si su pecho guardara una tormenta oculta. Aún así, seguía caminando, porque sabía que el amor a Dios es, muchas veces, un sendero de lágrimas que solo la fe puede recorrer. El primer día de marcha pasó entre colinas y valles secos. A ratos hablaban, a ratos callaban. Isaac contaba historias, reía, jugaba con las piedras del camino. Abraham lo miraba y su alma se fracturaba lentamente. Veía en cada sonrisa de su hijo una herida nueva, en cada palabra una espina. Sin embargo, el semblante del patriarca se mantenía firme. Había aprendido que la obediencia no se sostiene en la emoción, sino en la convicción profunda de que Dios nunca se equivoca. Cuando cayó la noche, acamparon a la orilla de un arroyo y encendieron fuego. Isaac se durmió bajo las estrellas. Abraham, en cambio, quedó despierto, mirando al cielo y recordando las promesas que lo habían traído hasta allí. El segundo día amaneció con el mismo silencio cargado de misterio. Abraham oró mientras el sol se alzaba, pidiendo fuerzas, no explicaciones. El día avanzó lento, pesado, como si el tiempo se estirara para prolongar su dolor. Los siervos seguían detrás, cuidando el asno y el equipaje, mientras el anciano marcaba el camino. Por momentos, parecía que los pasos se dirigían a ningún lugar, y en otros, sentía que cada piedra lo acercaba más al propósito divino. El viento soplaba duro, levantando olas de arena que golpeaban sus rostros, y aún así, siguieron caminando. Ninguno sabía que lo que se fraguaba en ese trayecto silencioso era el símbolo supremo de la fe, la confianza ciega ante lo incomprensible. Por la tarde, cuando el sol comenzó a descender, Abraham se detuvo. Desde una colina distante, una montaña se alzaba imponente, envuelta en una neblina densa. El corazón del patriarca se estremeció. Sabía que aquel era el monte Moriah, el lugar señalado por Dios. Las rodillas le temblaron, y una lágrima silenciosa escapó por su mejilla surcada de años. Había llegado el momento. Dio instrucciones a sus siervos para que descansaran en aquel punto, mientras él y su hijo subirían solos. Ellos obedecieron sin objeción. Abraham tomó la leña y la colocó sobre los hombros de Isaac, como una carga inocente. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y juntos comenzaron el ascenso hacia el misterio. A medida que subían, las piedras crujían bajo sus sandalias y el eco del viento era lo único que se escuchaba. Isaac, curioso, observó los preparativos y rompió el silencio con una pregunta pura: «Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». El tiempo pareció detenerse. Abraham respiró profundamente antes de responder, conteniendo el temblor de su voz. Dijo, con una fe nacida de su encuentro con el Creador: «Dios se proveerá del cordero, hijo mío». Luego siguieron en silencio, cada uno con un pensamiento distinto. El niño admirando, el padre temblando, el cielo observando. Al alcanzar la cima, el aire era frío, y la niebla se entrelazaba con la luz del mediodía. Abraham buscó un espacio plano, escogió piedras firmes y comenzó a levantar el altar. Isaac lo ayudó, tomando las piedras más pequeñas, empujando con su fuerza joven mientras su padre organizaba cada una con solemnidad. La escena tenía una belleza desgarradora, 2 generaciones unidas por una misma obediencia, aunque solo una entendía su profundidad. Cuando el altar estuvo terminado, el anciano se detuvo. Su respiración era pesada, sus manos ardían. El silencio del lugar parecía pronunciar el nombre de Dios a cada instante. Isaac observó a su padre y vio que algo había cambiado. Su mirada se volvió húmeda y su voz, quebrada. Entonces comprendió, aunque nada fue dicho. El muchacho no gritó. No protestó. Su alma, educada en la fe de su padre, supo que ese acto no era locura, sino entrega. Abraham se acercó con lágrimas contenidas y tomó las cuerdas.
con cuidado, con ternura más que con fuerza, ató a su hijo. Cada nudo era un símbolo de obediencia, cada gesto, un suspiro. Los ojos del niño se encontraron con los de su padre, y en ese silencioso intercambio hubo una comprensión que solo los justos pueden compartir. El altar estaba listo. Isaac fue colocado sobre la leña. Los pájaros del cielo se alejaron, y el viento pareció detenerse. Abraham tomó el cuchillo con manos temblorosas. La hoja brilló bajo la luz como un relámpago en la tormenta. El corazón del anciano latía con violencia, su mente se apartó de todo pensamiento humano. Solo quedaba una idea grabada en su espíritu: Dios había pedido y él debía obedecer. En ese instante, el universo mismo se inclinó para observar el acto que trascendería los siglos, el momento donde el amor humano se rendía ante el amor divino. El silencio que siguió parecía eterno. Abraham elevó la mirada al cielo con una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que su promesa estaba atada ante él. Todo lo que amaba estaba sobre ese altar. Si el Eterno lo había pedido, también el Eterno podría devolverlo. Lo creyó con una convicción tan pura que el miedo perdió poder sobre él. Alzó la mano. El acero refulgió una última vez, brillando con un destello que partió la luz en pedazos. Fue entonces cuando una voz tronó desde lo alto, una voz que detuvo la eternidad con su poder. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. El sonido llenó el monte Moría como un trueno de misericordia. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro del anciano. El cuchillo cayó al suelo. Isaac respiró profundamente, su pecho subía y bajaba con alivio, y la fe de ambos se elevó como ofrenda ante el trono. En ese momento, el cielo no solo detuvo la tragedia, reveló el propósito. Detrás del féretro de la obediencia, una vida nueva emergió. Dios había probado al hombre y lo había hallado fiel. El sacrificio había sido ofrecido, aunque la sangre no se derramara. Fue ahí, en ese instante de gloria silenciosa, donde el corazón de Abraham comprendió que la fe no consiste en entender, sino en confiar incluso cuando el corazón se parte. El viento sopló de nuevo, una brisa suave acarició su rostro, y en el zarzal cercano se escuchó un movimiento. Allí, atrapado entre las ramas, un carnero aguardaba. La provisión divina estaba ante ellos. Abraham levantó sus ojos al cielo y comprendió. Dios proveerá, había dicho, y así fue. No hubo error, no hubo pérdida. La promesa seguía viva, más fuerte que nunca. Isaac, atónito, observó cómo su padre soltaba las cuerdas y ofrecía el carnero en su lugar. El fuego encendido consumió la ofrenda, y el humo ascendió hacia el cielo como símbolo de victoria. Ambos se abrazaron, llorando sin palabras, envueltos por la presencia de lo divino. El monte Moría permaneció en silencio, testigo de la prueba más pura y del milagro más grande, el sacrificio detenido por la misericordia. Desde ese día, aquel lugar sería recordado como el punto donde la fe y la redención se encontraron cara a cara. Y así, el viaje hacia Moría terminó no con muerte, sino con revelación. Abraham descendió junto a su hijo, más ligero, más sabio, más cercano al corazón de Dios. Sus pasos eran firmes, sus ojos miraban al horizonte como quien ha visto lo infinito. Detrás de ellos, el fuego sagrado seguía ardiendo sobre el altar, como testigo de la promesa cumplida. El Creador no busca la muerte del hombre, sino la entrega de su corazón. En el silencio del desierto, el eco de aquel gesto resonaría por generaciones, recordando a toda la humanidad que la fe verdadera siempre camina, aunque el destino parezca imposible. El aire en el monte Moría estaba inmóvil, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Sobre el altar, Isaac permanecía atado, mirando a su padre sin miedo, confiando en un propósito que solo el cielo entendía. Abraham, con la mano levantada, sostenía el cuchillo que brillaba bajo el sol. Era un instante suspendido entre la vida y la muerte, entre la razón humana y la obediencia divina. Todo el universo parecía inclinado hacia esa escena, un padre dispuesto a entregar, un hijo dispuesto a obedecer, y un Dios dispuesto a revelar el misterio más grande de la fe. El corazón de Abraham latía como un tambor de guerra. Cada latido era una oración muda, una súplica silenciosa. Sus labios se movían apenas, pronunciando el nombre del Todopoderoso entre jadeos y lágrimas contenidas. No había temor en él, pero sí una pena profunda, un vacío que devoraba cada rincón de su humanidad. En ese instante comprendió que la fe no consiste solo en creer cuando todo encaja, sino en confiar cuando nada parece tener sentido.
Levantó el cuchillo con decisión. Su rostro, arrasado por el dolor, reflejaba el resplandor del sacrificio inminente. Y entonces ocurrió. En el instante exacto en que el filo se alzó sobre el cuerpo del muchacho, una voz poderosa retumbó desde los cielos. Abraham, Abraham. El grito celestial rompió el aire como un trueno que despierta a un mundo dormido. El anciano se detuvo de inmediato, su mano quedó suspendida, el cuchillo temblando entre sus dedos. Una corriente invisible lo atravesó, haciendo que cayera de rodillas. La voz volvió a resonar con la fuerza del amor divino: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único. En ese momento, la prueba terminó. Abraham cayó rostro en tierra y rompió en sollozos. Las lágrimas, contenidas durante tantos días, se mezclaron con el polvo del altar. Isaac seguía inmóvil, respirando con rapidez, mientras su mirada buscaba el rostro de su padre. No hacía falta explicación. Ambos sabían que habían sobrevivido al fuego más puro que una fe puede soportar. Lo que había comenzado como una orden incomprensible se había transformado en una revelación de misericordia. Dios nunca había buscado la muerte del hijo, sino la entrega del corazón del padre. Era el cielo escribiendo una lección eterna con fuego invisible. Isaac fue liberado con ternura, y Abraham lo abrazó con fuerza. Ninguna palabra bastó para describir ese encuentro entre el amor y la obediencia. Los brazos del anciano temblaban mientras acariciaba el rostro de su hijo, comprobando que estaba vivo, que el sacrificio había sido detenido por la mano del cielo. Ambos lloraron juntos, no de dolor, sino de asombro. El monte entero parecía resonar con una presencia invisible, un estremecimiento divino que envolvía el aire. Por primera vez en días, Abraham sonrió con plena paz. Su corazón, antes desgarrado, se sintió reconstruido por la gracia. El silencio que los rodeaba era distinto. No era el silencio del juicio ni de la espera, sino el silencio sagrado de quien ha presenciado lo eterno. Entonces, un sonido surgió detrás de ellos, un leve crujido, el susurro de ramas movidas por un viento suave. Abraham giró, y en el zarzal, enredado por los cuernos, estaba un carnero. Un animal puro, perfecto, ofrecido por el cielo mismo como sustituto. La provisión divina estaba ahí, al alcance de su mano. Sin dudarlo, el patriarca tomó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El humo del fuego comenzó a elevarse, y con él, el aroma del sacrificio subió hacia las alturas. Era una fragancia de obediencia, de fe cumplida, de esperanza restaurada. Los ojos de Abraham se llenaron de lágrimas una vez más, pero ahora eran lágrimas de adoración. Isaac, a su lado, observaba el fuego con reverencia. Ese altar, testigo de su casi muerte, se convirtió en símbolo de redención. El monte Moría fue sellado para siempre como el escenario donde Dios probó al hombre y reveló su verdadera intención: no pedir la vida, sino purificar el corazón. Entonces Abraham alzó la mirada y alzó la voz con solemnidad. Nombró aquel lugar Jehová proveerá. Sus palabras retumbaron como una promesa que atravesaría los siglos. Porque allí donde parecía haber pérdida, Dios mostró que siempre hay provisión. Desde entonces, el eco de esas palabras se grabó en la historia sagrada. En el monte del Señor será provisto. Un recordatorio eterno de que el sacrificio humano no tiene valor ante los ojos de Dios, y de que la fe verdadera se demuestra cuando se entrega todo sin retener nada. El viento sopló con más fuerza, como respondiendo a esa declaración. Las nubes se apartaron, y una luz intensa bañó el lugar. Abraham sintió que el cielo se abría sobre ellos. Dentro de su alma se escuchó de nuevo la voz del Eterno, pero esta vez no para probar, sino para bendecir. Por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único, te bendeciré grandemente, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. El corazón del anciano se llenó de reverencia. Lo que había empezado como un sacrificio terminó en una promesa renovada. Isaac escuchó aquellas palabras sin comprender del todo su magnitud, pero algo en su interior lo marcó para siempre. Aquella experiencia forjaría su alma, preparándolo para ser parte del linaje del que nacerían los grandes patriarcas de la historia. Había aprendido que el amor de su padre hacia Dios no era solo obediencia, sino confianza absoluta. La fe que había salvado su vida también sería el cimiento sobre el cual descansaría el futuro de su pueblo. El fuego del altar seguía crepitando suavemente, como si aún hablara de secretos divinos.
Abraham y su hijo descendieron del monte cuando el sol comenzaba a caer. El cielo se encendía en tonos dorados y púrpura, y cada paso que daban resonaba como un himno de gratitud. Los siervos los esperaban a lo lejos, desconociendo la magnitud de lo ocurrido. Al verlos regresar juntos, el alivio se reflejó en sus rostros. Pero ninguno de ellos podía imaginar que acababan de presenciar, aunque sin verlo, el anticipo de una historia aún más grande, el símbolo del sacrificio perfecto que un día sería cumplido, no con un carnero, sino con un cordero divino. Cuando llegaron al campamento, Sara corrió al encuentro de su hijo. Isaac la abrazó con lágrimas, y Abraham, en silencio, miró al cielo. Nadie mencionó lo sucedido en detalle, porque hay experiencias que solo pueden entenderse al contemplar el fuego apagado en el altar. Aquella noche, el patriarca ofreció una oración larga, pausada, llena de gratitud. Su voz temblaba al agradecerle al Dios vivo por haber detenido el cuchillo, por haber mostrado su misericordia. No solo su hijo había sido salvado, también lo había sido su propia alma de cualquier sombra de idolatría o desconfianza. El monte Moría quedó atrás, pero no olvidado. Cada piedra, cada brisa que pasaba por aquel lugar, guardaba el eco del llamado y la respuesta. La historia de ese día se transmitiría de generación en generación, no como un relato de horror o de temor, sino como una declaración gloriosa de fe pura. Abraham se convirtió en ejemplo de obediencia incuestionable y de confianza sin límites. Isaac, el hijo rescatado, viviría para contar el power de aquel momento en el que el cielo intervino. La fe había vencido la lógica, y el amor había vencido al miedo. Esa noche, mientras todos dormían, Abraham permaneció despierto mirando las estrellas. Recordó la promesa que Dios le había dado tantos años atrás, que su descendencia sería incontable. Ahora entendía lo profundo de esas palabras. Cada estrella en el firmamento era una chispa del pacto confirmado en Moría. El sacrificio no se había consumado, pero la fe sí. En su corazón, el patriarca supo que había llegado al final del camino de la prueba y al comienzo del legado. Dios había detenido el cuchillo, pero no la bendición. Desde entonces, el nombre de Abraham sería conocido no solo como el padre de una nación, sino como el amigo de Dios que obedeció hasta el límite del alma. El monte Moría había quedado atrás, pero su sombra seguía viva en el corazón de Abraham y de su hijo. Aquel lugar, donde el cielo había detenido la mano del hombre y mostrado su misericordia, se convirtió en memoria eterna. Cada paso que el patriarca daba desde entonces resonaba con la certeza de que había presenciado algo que trascendía su propia comprensión. El aire del desierto parecía distinto, cargado de una presencia invisible. Isaac, caminando junto a su padre, llevaba todavía el silencio grabado en su alma. Había visto la fe en su forma más pura, y aunque era joven, entendía que su vida había sido salvada por la obediencia. Abraham, por su parte, descendía de la montaña transformado. La prueba no lo había destruido, sino que lo había hecho más cercano al corazón de Dios. Sus ojos, cansados pero serenos, miraban más allá del horizonte, hacia el futuro prometido que ahora veía con una claridad diferente. Ya no necesitaba señales ni confirmaciones. Había aprendido que la verdadera confianza es aquella que sigue firme incluso en medio de la oscuridad. El alma del patriarca era ahora un altar viviente, un testimonio de que la fe no siempre evita el dolor, pero sí lo redime. La noticia del suceso se extendió lentamente entre los suyos. Nadie conocía los detalles, pero se hablaba de un encuentro con el Dios eterno en una montaña distante. Los pastores murmuraban historias, los siervos observaban con reverencia renovada al anciano Abraham. Sara miraba a su esposo con una mezcla de orgullo y asombro, sin imaginar del todo lo que había ocurrido. Isaac permanecía callado, su mirada parecía perdida, como si contemplara en silencio un misterio que lo había marcado para siempre. En su pecho, cada latido recordaba el instante en que estuvo a punto de morir y la voz del cielo cambió su destino. Abraham levantó nuevamente altares, pero ninguno igualó al de Moría. En cada piedra, en cada fuego que encendía, veía reflejada la escena sagrada. Sabía que aquel episodio sería contado a generaciones enteras como un faro de esperanza. Su historia no hablaba solo de obediencia, sino de unión, del lazo que une al hombre con su Creador más allá de la razón. A veces, mientras observaba las estrellas, recordaba las palabras de promesa y entendía que cada luz en el cielo simbolizaba un descendiente, un alma que nacería de aquella fe probada en fuego. El eco del sacrificio resonaba en cada resplandor nocturno.
Isaac, con el paso de los años, creció en sabiduría. La experiencia lo convirtió en un hombre prudente, de mirada profunda y corazón sensible. No era un niño común, porque había visto con sus propios ojos el límite entre la vida y la muerte, entre el poder de Dios y la fragilidad humana. Cuando se arrodillaba en oración, el fuego de Moría parecía encenderse en su espíritu. Su fe no era heredada como tradición, sino grabada como herida santa. Era el hijo del milagro que casi fue ofrenda, el testigo vivo de un amor que lo había salvado antes de comprenderlo. El monte donde todo sucedió se volvió símbolo eterno. Las tribus que viajaban por aquellas tierras lo señalaban de lejos con temor y respeto. Decían que allí la voz de Dios descendió y que el fuego de un sacrificio invisible aún iluminaba el aire en ciertos días. Nadie se acercaba sin sentir el peso de lo sagrado. Incluso los animales pasaban con cautela, como si el lugar estuviera habitado por una presencia invisible. Moría dejaría de ser un monte cualquiera para convertirse en promesa eterna, en preludio del sacrificio perfecto que un día redimiría a toda la humanidad. Abraham envejeció con serenidad. Cada arruga en su rostro contaba una historia de fe, de pruebas y encuentros con lo divino. Sus noches eran largas, pero su espíritu descansaba en paz. Había aprendido que la obediencia más dolorosa se transforma en la bendición más profunda. Cuando miraba a Isaac, veía no solo a su hijo, sino al cumplimiento viviente de lo que Dios había jurado. La fe había resistido la prueba, y la promesa, lejos de apagarse, ardía con fuerza renovada en el corazón del pueblo que nacería de su linaje. A menudo, Abraham recordaba la voz que había escuchado en el monte. La recordaba con amor, no con temor. Era la voz que había encendido en él una fe indestructible. Dios proveerá, había dicho, y esas palabras se convirtieron en el lema de su existencia. Todo lo que poseía, todo lo que era, provenía de esa provisión. Cada vez que ofrecía un sacrificio, no podía evitar ver en las llamas la silueta del carnero que había sustituido a su hijo. En su alma, comprendía que aquel sacrificio detenido había anticipado un misterio que el tiempo revelaría más adelante, el sacrificio del amor divino en favor del hombre. El fuego del altar de Moría nunca fue completamente extinguido. En la mente del patriarca, ardía día y noche. Aunque los años pasaron, el olor de la leña quemada y el sonido del viento en la montaña seguían vivos en su memoria. No había dolor en ese recuerdo, solo gratitud. Recordar era adorar. Moría se había convertido en el punto donde su humanidad fue transformada en obediencia perfecta. Y aunque sus manos no llegaron a herir, su corazón había sido atravesado simbólicamente. Esa herida espiritual, en lugar de matarlo, lo convirtió en un portador de bendición para todas las generaciones posteriores. Con los años, Isaac tomó la herencia espiritual de su padre. Su vida, aunque tranquila, se convirtió en testimonio silencioso de lo que había presenciado. Enseñaba a sus descendientes la reverencia, la confianza y la paciencia. Su fe era menos ruidosa que la de Abraham, pero no menos profunda. El hijo del sacrificio llevaba una calma interior que solo nace de haber estado en el borde del abismo y haber visto a Dios detener el desastre. Cada vez que encendía un altar, lo hacía con profundo respeto, sabiendo que su propia existencia era resultado de una intervención divina. Así, el relato de Abraham e Isaac comenzó a extenderse por generaciones. Padres e hijos contaban la historia del monte donde el cielo habló. Los ancianos de los pueblos lejanos repetían entre susurros que el Dios de Abraham no era un Dios de muerte, sino de promesas. Aquella historia pasó de ser una experiencia aislada a convertirse en símbolo del pacto eterno. El pueblo de Dios aprendería que la obediencia no destruye, sino que libera. Y que cuando el amor humano se rinde completamente a la voluntad divina, lo imposible sucede, la vida prevalece donde todo anunciaba muerte. Las arenas del tiempo cubrieron los pasos del patriarca, no su legado. Moría siguió en pie. Los hombres que caminaban cerca de sus laderas aún hablaban de una fe tan poderosa que detuvo un cuchillo en el aire. Allí, en esa montaña marcada por fuego y gracia, Dios dejó grabado un mensaje para toda la humanidad. No hubo necesidad de destruir para cumplir. El sacrificio no fue consumado, pero sí aprobado. Desde entonces, el eco de aquella voz celestial repite a lo largo de los siglos: he visto tu fe, he visto tu corazón. La historia de Abraham y de Isaac no termina en una colina lejana ni en el eco del pasado. Su significado atraviesa los milenios. Es el emblema de una fe que enseña a esperar, a confiar y a obedecer cuando el alma tiembla.
Es el recordatorio de que la verdadera fe no exige pruebas visibles, porque su sustento no está en los ojos, sino en el espíritu. Cuando el hombre entrega lo más precioso, el cielo responde con provisión, y en esa danza entre ofrecer y recibir, se revela lo eterno. Moriah, más que un lugar, se convirtió en un símbolo del encuentro entre la misericordia y la fidelidad. Al final de sus días, Abraham miró una vez más el horizonte. El mismo sol que había alumbrado el monte Moriah ahora se ocultaba tras las dunas, mientras la brisa del desierto soplaba suavemente. Su corazón sabía que el viaje había sido completo. La promesa estaba viva en Isaac, y su fe, escrita en la historia misma de la humanidad. Cerró los ojos sabiendo que había caminado junto a Dios y que su obediencia se había convertido en una llama eterna. En el monte de la fe, el cuchillo fue detenido, pero la lección siguió viva, y su eco, incluso hoy, continúa resonando en cada corazón que decide creer más allá del miedo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.